Conocí a María Eugenia, que era una tía lejana por parte de mi papá, hace un par de años. Yo no sabía de su existencia. Recién la conocí durante el funeral de nuestro abuelo. Él murió a la edad de 101 años y fue algo sorpresivo, pues no tenía mucha vitalidad y salud. Una noche fue a acostarse y al día siguiente ya no despertó. Fue una muerte muy tranquila y serena, como la que soñamos todos. Al funeral asistió mucha gente, muchos familiares que no veía desde hace muchos años. Y también, por supuesto, estaba María Eugenia, a quien jamás había visto. Comenzamos a charlar y muy pronto nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Yo, a pesar de ser camionero, también tengo otros gustos, como por ejemplo el gimnasio. Todos los días luego de trabajar hago ejercicio, sobre todo fitness y algo de levantamiento de pesas. Soy muy cuidadoso con mis comidas. He hecho un curso de dietética y evito comer harinas, azúcares, etc. Mi tía María Eugenia era igual. Ella llevaba una vida dedicada al fitness y se notaba muy bien, pues su cuerpo era muy tonificado y estaba en excelente forma a pesar de que tenía más de 50 años. Nos quedamos charlando durante un buen tiempo sobre estas cuestiones, pasándonos consejos de nutrición y de ejercicios físicos. Luego quedamos en seguir hablándonos, pues realmente habíamos hecho una conexión. Ella me contó que tenía 2 hijos y uno de ellos estaba enfermo. Había nacido con un defecto congénito y tenía que tomar medicamentos durante el resto de su vida. Luego del funeral, seguimos hablando por mensajes de WhatsApp. Ella quería que yo dejara mi actividad con el camión para dedicarme a inaugurar un gimnasio. La idea era atractiva, pero la cuestión es que yo no tenía dinero para invertir. Le prometí que trabajaría más duro para poder ahorrar y así lograr el sueño de tener un propio gimnasio. Durante los siguientes meses trabajé muy duro haciendo horas extra y montando el camión por más de 12 horas al día. El trabajo en realidad no me desagradaba. Me sentía bastante libre recorriendo las carreteras de México. Por otro lado, pensaba que era hora de tomar nuevos caminos. El hablar con mi tía y conocerla me había hecho decidir que tenía que seguir mis propios sueños. Al cabo de unos 6 meses de trabajo, yo había logrado reunir suficiente dinero como para pagar un alquiler y comprar las primeras máquinas del gimnasio. Sin embargo, justo en aquel momento, sucedió una tragedia. El hijo de mi tía, el que estaba enfermo, falleció. Ella estuvo muy mal después de su muerte, como es natural. Estuvo deprimida durante muchos meses y ya no volvimos a hablar sobre el proyecto del gimnasio. Yo de todas maneras había guardado mis ahorros porque sabía que tarde o temprano, cuando lograra superar el duelo, regresaríamos a aquel proyecto. Pero el tiempo seguía pasando y mi tía no mejoraba en cuanto a su respuesta anímica. Se pasaba los días acostada en la cama, casi sin comer. Había dejado de hacer ejercicio por completo y ya no quería ir al gimnasio. Sus familiares más cercanos estaban muy preocupados por ella. Un día decidí visitarla. Estaba de día libre y podía usar el camión para trasladarme hasta su casa. Llegué a eso de las 12 del mediodía. Ella vivía en una colonia afuera de Tamaulipas, en una casita de madera y piedra que había heredado de su padre. Apenas entré, pude distinguir una atmósfera pesada, como de tristeza. Yo nunca fui muy intuitivo para ese tipo de cuestiones. Sin embargo, me impresionó percibir aquella sensación en el aire. Mi tía estaba postrada en la cama con los ojos semicerrados. Su otro hijo me dijo que estaba así desde la mañana. Ya ni siquiera quería abrir los ojos ni para hablar con nadie. Sin embargo, cuando su hijo se fue, mi tía se percató de mi presencia. Entonces me tomó de la mano. Ahí me saludó y se disculpó por lo sucedido. Yo le dije que no se preocupara y yo le dije que la esperaría. Le dije que sabía que tarde o temprano ella iba a lograr superar su pérdida y así construiríamos nuestro gimnasio. Ella sonrió y negó con la cabeza. Dijo que todos sus sueños se habían esfumado, que ya no quería seguir viviendo
y que solo pensaba en su hijo muerto. Yo no supe qué decir ante esas palabras. Nunca fui bueno para consolar a la gente. Mi tía luego se echó a llorar, pero era un llanto silencioso, como si ya tuviera fuerzas. Finalmente alzó la cabeza y me confesó que desde que su hijo había muerto, nunca había ido a visitarlo al cementerio. Me dijo que creería que fallecería de dolor al ver su tumba, pero que si iba conmigo, que si yo la acompañaba, creo que ella podría intentarlo, y creía que podría soportarlo, y así, por primera vez, llevarle flores a su tumba. Su pedido me sorprendió. Sin embargo, yo no podía decirle que no, así que asentí y la ayudé a levantarse de la cama. Apenas podía caminar por la debilidad. La conduje hasta el camión, y así de inmediato partimos hacia el cementerio. El lugar quedaba a unos pocos minutos. Hicimos el trayecto en total silencio. Yo percibía su inmenso dolor y temía que se descompensara frente a la tumba de su hijo. Cuando llegamos, notamos que el lugar estaba prácticamente vacío. Ni siquiera se encontraba el guardia de seguridad. Todo aquel cementerio era un lugar muy gris y triste. En realidad, sucede que todos los cementerios lo son, pero este en particular parecía más deprimente que los otros. Le pregunté a mi tía si estaba segura de que quería ir, y ella asintió. Nos bajamos del camión e iniciamos la caminata hacia la tumba del joven. Ella dijo que sabía dónde estaba porque la había visto una sola vez cuando lo enterraron. Nos dirigimos hacia un sector en donde estaban todas las tumbas nuevas, muchas de ellas sobre la tierra misma. Uno podía darse cuenta de que era un sector de tumbas recientes, pues habían muchas flores. En cambio, en los sectores viejos del cementerio, nadie visitaba a sus muertos. Toda la escena era muy triste y dolorosa. A medida que íbamos llegando, noté que mi tía comenzaba a respirar más rápido y a arrastrar los pies. Cuando finalmente llegamos a la tumba, mi tía se detuvo y vi que temblaba visiblemente. Se agachó frente a la cruz donde estaba la foto de su hijo y comenzó a llorar muy despacio. Yo me mantuve a la distancia por una cuestión de respeto. Durante unos segundos me distraje con un pájaro gris que estaba posado sobre una rama en un árbol cercano. Luego me llamó la atención que mi tía comenzó a hablar. Al principio pensé que me estaba hablando a mí, pero cuando miré, supe que le estaba hablando a la tumba de su hijo, y este hecho hubiese pasado desapercibido. Hay mucha gente que habla así frente a los muertos, o al menos frente a su tumba. Sin embargo, cuando escuché mejor la conversación, me di cuenta de que las palabras de mi tía resultaban muy extrañas. Era como si escuchara una voz que le estuviera hablando, y entonces ella respondía. Pero lo cierto es que yo no recuerdo haber escuchado nada, solo la voz de mi tía. Ella siguió charlando frente a la tumba. Decía que ella sabía mucho, que él había sufrido mucho en vida, pero que ahora se alegraba de que estuviera en paz. Y después le preguntó que le contara más sobre esa luz que había visto. Y en ese momento yo comencé a sentir un escalofrío en mi espalda. Por un momento pensé que mi tía se había vuelto loca, pues miraba fijamente hacia la foto de la tumba, asentía de vez en cuando y hacía gestos como si escuchara claramente una voz. Luego se incorporó y me miró a los ojos y me dijo que ahora quería regresar a su casa. En el camino de regreso yo no me atreví a preguntarle nada, pero sabía que había ocurrido algo demasiado extraño. Llegamos a su casa. Su otro hijo estaba bastante preocupado, pues mi tía no le había dicho nada que iría al cementerio, así que pensó que algo malo le había ocurrido. Pero lo que dijo me dejó totalmente helado. Le dijo a su segundo hijo que no se preocupara,
que había hablado con su hermano y que ahora todo estaba bien. En realidad lo dijo como si fuera algo totalmente normal. Y lo peor de todo es que su hijo no pareció sorprenderse ante esas palabras. Solo asintió y acompañó a su madre hasta la cama, donde ahí ella se durmió rápidamente, pues se notaba que estaba bastante cansada. Luego, el joven se regresó hacia donde yo estaba. Me agradeció por haber acompañado a su madre, y entonces yo no pude más de la curiosidad y le conté todo lo que había ocurrido en el cementerio. El joven asintió. Luego me dijo que no era la primera vez que su madre creía hablar con su hermano. Me dijo que de hecho hablaba casi todos los días con él, sobre todo por la noche. Pero parecía que hoy había ocurrido algo diferente, porque generalmente su hermano le decía a su madre que se encontraba en un lugar oscuro y tenía mucho miedo. Entonces su madre se deprimía y se asustaba porque no sabía cómo ayudarlo. Eso fue lo que me dijo aquel joven. Lo decía con total naturalidad, como si ya no se sorprendiera por el hecho de que su madre hablaba con un muerto. Nos despedimos y yo regresé a mi camión. Luego, no volví a ver a mi tía durante un buen tiempo. Sé que ahora está mejor, que ya salió de su pozo depresivo. Sin embargo, no volvimos a hablar del proyecto del gimnasio. Creo que ella ya no está interesada. Y yo, por otro lado, decidí continuar con la profesión de camionero. A veces es duro, pero me permite pasar mucho tiempo en soledad, reflexionando sobre la vida, la muerte y sucesos extraordinarios y misteriosos como los que viví en el cementerio junto a mi tía. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Dicen por ahí que hay ocasiones especiales en las que puedes llegar a tener la remota e improbable posibilidad de encontrar joyas en la basura. Y no hablo de ello literalmente. Creo que entienden lo que quiero decir. Hablo de oportunidades poco comunes. Situaciones en las que pasan cosas que jamás en la vida hubieras creído posibles, así como lo que me pasó aquella noche. Parecía común y corriente. No había nada fuera de lo normal, y de la más improbable forma me encontré aquello. Buenas noches a todos. Es un placer saludarlos y tener la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Me llamo Ronaldo Ballesteros. Tengo 30 años y desde hace unos cuantos meses trabajo en el turno nocturno de abastecimiento. Verán, trabajo para una empresa que es dueña de varias máquinas expendedoras alrededor de la ciudad. Y con varias, en realidad me refiero a muchas. Yo soy uno de los trabajadores que se encargan de surtirlas y extraer el dinero que han recolectado durante el día. No es un trabajo muy interesante que digamos. De hecho, por ocasiones es incluso aburrido, pero cumple con lo que necesito. Y eso es que me da el tiempo suficiente para estar en casa y ayudar a mi esposa con varias cosas que ella necesita después de dar a luz a nuestro primer hijo. Esto me ha tenido un tanto cansado. En el día, ayudo a mi esposa con las tareas del hogar y ella se encarga del bebé. Y en la noche, trabajo. Sé que se escucha difícil, pero créanme cuando les digo que no tienen ni la menor idea de lo que se siente cuando sabes que necesitas dormir y simplemente no puedes porque tienes demasiadas cosas que hacer. Después de no sé cuánto tiempo, esta rutina se convirtió en algo realmente agotador, muchísimo más que al principio. Es como cuando dicen que entre más avanzas, más difícil es seguir adelante, algo así. Todo pasó una noche de trabajo en la que debíamos abastecer una máquina de esos alimentos en paquete. Ya saben, papitas, nachos y todas esas cosas. No había nada fuera de lo normal, así que usé mi llave y abrí la parte del frente de la máquina expendedora. Estaba mucho más vacía de lo normal, pero esto no era algo para estar alerta. Simplemente era el indicativo de que probablemente fue un buen día.
Así que simplemente empecé a llenarla de productos desde arriba hacia abajo. Recuerdo que en determinado momento, uno de los paquetes cayó al suelo debido a que mi agarre fue un poco débil y me agaché para levantarlo. Sin embargo, vi algo que no debería estar ahí. Una envoltura vacía dentro de la máquina. Eso solo podía interpretarse como que consumieron el producto dentro de la máquina, lo cual obviamente no tenía demasiado sentido. Pero era un hecho que estaba ahí. Quizás algún bromista tonto la puso ahí. Pensé mientras la levantaba del fondo de la máquina, pero en cuanto la sujeté, había algo extraño. Tenía un líquido algo viscoso. ¡Ah, qué asco!, pensé, mientras tiraba lejos aquella envoltura. Inesperadamente, noté que habían más envolturas por ahí tiradas en el fondo de la máquina, solo que no las había visto porque las luces de la calle estaban averiadas y todo en los alrededores estaba un poco oscuro. Fue en ese momento que decidí dar una mirada en lo profundo de la parte baja de la máquina. Mi compañero se bajó del vehículo en el que estábamos transportando todo y estaba un tanto molesto. Teníamos todo un itinerario programado y la cantidad de máquinas expendedoras que debíamos abastecer no era para nada pequeña. Debido a que me estaba demorando mucho, él empezó a gritarme para que me apresurara, pero yo simplemente le dije que viniera a ver esto un momento. Inicialmente él creyó que estaba diciendo eso para simplemente desviar la conversación, pero eventualmente me escuchó y llegó hasta la máquina. Le mostré una de las envolturas vacías con aquel extraño líquido, el cual de alguna forma supo de inmediato lo que era: saliva. Yo me reí un poco de lo que él estaba diciendo, pero de inmediato me detuve al ver el rostro totalmente serio de él. Era un tipo que llevaba muchos años haciendo este trabajo, y la reacción que tomó al ver esto me hizo pensar que de alguna forma él sabía lo que estaba pasando. Al inicio sonó como una posibilidad descabellada en mi mente, pero pasaba el tiempo y cobraba más y más sentido. Él levantó otra de las envolturas, la cual notamos que había sido abierta de una forma totalmente extraña. No éramos detectives o algo así, pero ¿qué clase de persona desgarra toda la envoltura para sacar unas papas fritas? No tiene ninguna clase de sentido. Las papas fritas caerían al suelo. Mi compañero de inmediato tomó las llaves de la máquina expendedora, las cuales yo tenía en mis manos, y cerró la vitrina. Me jaló del brazo mientras me decía que debíamos irnos de inmediato. Se veía visiblemente nervioso. No, creo que la forma más correcta para describir su estado de ánimo es que estaba muy asustado. Oye, ¿qué pasa? Debemos abastecer esta máquina antes de ir a la siguiente. Pero mi compañero simplemente me dijo que la dejáramos de última. Y lo que más intrigado me dejó es que dijo que en ese momento era demasiado peligroso abastecer aquella máquina. Espera, al menos déjame sacar el dinero antes de irnos. Solo el dinero, y después la llenamos de productos. Pero él simplemente me dijo: oye, te hablo en serio, tenemos que irnos de aquí. No te imaginas la suerte que tuviste de no perder un brazo. No sé cómo describir lo desconcertado que estaba al escuchar esto, tanto que dejé de resistirme y simplemente hice lo que mi compañero me dijo. Mientras él conducía para dirigirnos hacia la siguiente máquina en la ruta que nos asignaron, respiraba pesadamente y temblaba. Inclusive tuvimos que detenernos por un momento para que él tomara un poco de agua y tomara un poco de aire fresco. En cuanto llegamos a la siguiente máquina, pudo calmarse lo suficiente para hablar. En cuanto noté que sus nervios ya se habían calmado lo suficiente, no pude resistir las ganas de preguntarle qué rayos había pasado allá atrás y por qué parecía que él sabía exactamente lo que estaba pasando. Al parecer, mi pregunta hizo que sus nervios regresaran, pero tomó un poco de aire fresco
y me respondió con la voz temblorosa. Me contó una historia de hace bastantes años, de cuando él apenas llevaba unos cuantos meses trabajando en esto, justo como yo en este momento. Según lo que él me dijo, encontró, así como yo, una máquina expendedora que tenía un montón de envolturas abiertas dentro de ella, y estas envolturas estaban llenas de baba. En ese momento nadie tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando, así que fueron a revisar de inmediato para averiguarlo. Otra cosa que había en común es que todo alrededor también estaba totalmente oscuro aquel día. Él me dijo que su compañero intentó detallar un poco más lo que estaba pasando, así que sacó una linterna y vio un poco al fondo de la máquina para saber si habían más envolturas abiertas ahí. Pero en el preciso instante en el que él se agachó para dar una mirada más cercana, algo saltó directamente a su rostro. Mi compañero dijo que no sabía lo que era, pues el tipo había soltado la linterna y se había alejado de la máquina a toda prisa, hasta que cayó al suelo varios metros después, y luego ya no se movía, lo cual hizo que mi compañero tomara la linterna y fuera a averiguar lo que había pasado. Pero en cuanto alumbró el rostro del sujeto, se dio cuenta que lo que sea que había atacado ya se había ido, y su compañero tenía la cara tan desfigurada que había fallecido en ese mismo instante. Mi compañero incluso me describió cómo había quedado el rostro de aquel sujeto. Dio tantos detalles al respecto que sentí que la comida que tenía en mi estómago iba a devolverse por mi exófago en ese preciso instante. Su cara había quedado como si alguien le hubiera tirado un ácido muy potente en su rostro. Pero, a pesar de escuchar esto, ¿saben algo? No le creí ni una sola palabra de lo que él me dijo. Simplemente lo interpreté como que estaba intentando jugarme una broma, así que me eché a reír. Pero él me miró con cara de pocos amigos y luego no volvió a dirigirme la palabra esa noche, y tampoco en las noches siguientes. Lo sorprendente del tema es que entre los empleados antiguos de la compañía, ese incidente se había convertido en una leyenda urbana, y aparentemente todos creían que mi compañero había contado la verdad. Varias noches pasaron. De verdad que yo había olvidado el asunto por completo, así que simplemente estaba continuando con mi rutina de la noche. Fuimos a revisar otra máquina, y de nuevo, todo estaba totalmente oscuro. Y en cuanto abrí la vitrina de la máquina, noté algo totalmente extraño. Me pareció haber visto un par de ojos brillantes en el fondo, pero esa mirada contenía tanta frialdad que empecé a ponerme un poco nervioso. Y después de eso, todo realmente pasó demasiado rápido. Yo alumbré el sitio en el que vi ese par de ojos, y enseguida noté que algo saltó encima de mí. No soy alguien que pueda enorgullecerse de tener buenos y rápidos reflejos, así que simplemente lo atribuyo a que me asusté, y eso me hizo reaccionar a tiempo. De alguna forma esquivé lo que sea que venía hacia mí. Todo fue tan rápido que de verdad no tuve tiempo de ver qué es lo que intentó saltarme encima. Pero el asunto no terminó ahí. Escuché que esa cosa, sea lo que sea, terminó aterrizando en el suelo. Y en mi lógica, si lo había intentado una vez más, era 100% seguro que iba a intentarlo de nuevo. Así que tomé la decisión que pensé que iba a asegurar mi integridad física, y rápidamente cerré la vitrina de la máquina expendedora y me encerré adentro. Casi al instante, empecé a escuchar ruidos extraños, como rugidos viniendo de afuera. También escuché que algo estaba golpeando la parte de afuera de la máquina expendedora. Tenía todas las intenciones de ver qué es lo que estaba pasando, pero en el proceso de ponerme a salvo de lo que sea que fuera,
hizo que mi linterna cayera de mis manos. De inmediato tomé mi teléfono y llamé a mi compañero que estaba esperándome en el vehículo y le dije que algo estaba intentando atacarme. Yo estaba totalmente histérico. Incluso creo que empezó a darme un ataque de pánico. De verdad, no sabía qué hacer. Y lo que menos me tranquilizaba era que mi compañero tampoco lo sabía. Y aunque lo supiera, tampoco haría nada porque estaba seguro de que al menos él estaba tan asustado como yo. A pesar de la situación desesperada en la que me encontraba, decidí acurrucarme como pude y esperar a que esa cosa se fuera. De verdad, no sé cuánto tiempo estuve ahí. El caso es que, de un momento a otro, la máquina dejó de sacudirse y aquel ruido desapareció por completo. Justo en ese momento, la luz de la calle regresó misteriosamente, y en cuanto pudimos ver que no había ninguna criatura extraña en los alrededores, mi compañero se bajó del vehículo para abrir la parte de enfrente de la máquina y dejarme salir. Estaba temblando tanto que me costaba caminar, y tuvimos que quedarnos ahí un rato esperando que yo me recompusiera para poder irnos hacia la siguiente máquina expendedora en nuestra ruta de abastecimiento. En el camino, mi compañero una vez más me remarcó que yo había tenido demasiada suerte. Después de aquello, no hemos vuelto a encontrarnos con lo que bautizamos como la bestia de la máquina expendedora. Pero por previsión, si vemos que los alrededores de una máquina expendedora están oscuros, es una clara señal que debemos tener cuidado. Así que siempre dejamos esa máquina expendedora para el final del turno. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Apuesto a que todos los que están aquí escuchando han estado en un hospital alguna vez, ¿verdad? Ya sea porque fueron internados o porque iban a visitar a alguien que lo estaba. Tal vez incluso hayan ido a algún chequeo médico o algo por el estilo. Y de pronto hayan escuchado algún famoso rumor de pasillo. Como, por ejemplo, tal vez un doctor teniendo un amorío con alguna enfermera o con algún paciente. Eso es bastante común, y mi trabajo en el hospital me da ciertos privilegios para confirmar o desmentir esos rumores, pero jamás en la vida imaginé que iba a confirmar un rumor de pasillo tan turbio y terrorífico. Buenas noches a toda la comunidad que escucha este canal y que se toma el tiempo para escuchar lo que tengo para decir. Mi nombre es Livia Troches. Soy la conserje del hospital municipal de mi ciudad. O bueno, una de las muchas conserjes que hay. Tengo ya 48 años de edad y bastante tiempo trabajando aquí. En este trabajo andas por aquí y por allá dentro del hospital. Nadie se percata de nosotros, pero el trabajo que hacemos es exageradamente importante y por momentos realmente asqueroso. No sabes en qué momento tienes que limpiar alguna sustancia o fluido asqueroso que no tienes ni la más mínima idea de lo que es. La verdad, no puedo decir que me guste mucho mi trabajo, pero tampoco puedo decir que lo odie del todo. Y a pesar de que debo estar rondando el hospital limpiando suciedad de dudosa procedencia, este trabajo me ha permitido llevar la comida a mi hogar siendo madre soltera, y además de eso me ha permitido pagarle la universidad a uno de mis hijos. Así que, aunque no me guste del todo, estoy realmente agradecida porque sé que he sido muy afortunada. Pero todo cambió el día que pude confirmar aquel rumor del que les hablo. Verán, todo empezó el día en que trajeron a una mujer al hospital. No sé qué es lo que tenía. Al parecer, había sufrido algún accidente de tráfico. Realmente, por su estado, puedo decir que parecía como si tuviera un pie en el otro mundo. Me generaba mucha lástima que algo así pasara. Trabajar en este lugar te genera mucha empatía
y conoces muchas historias, así que ver que una mujer joven sufra de esa manera es algo que te parte el corazón. En algún punto empiezas a pensar cosas desgarradoras como, esa pudo ser mi hija, o cosas por el estilo. Sin embargo, todo lo que supe en aquel momento fue eso, pues mi turno ya había terminado y yo ya estaba yéndome a casa, pero estaba segura de que si esta mujer lograba sobrevivir, iba a volver a verla, pues al día siguiente tenía el turno nocturno en la unidad de cuidados intensivos, y como lo esperaba, efectivamente, ella sobrevivió. Al llegar al siguiente día, o mejor dicho, a la siguiente noche a la unidad de cuidados intensivos, la vi a ella ahí conectada a todas las máquinas de soporte vital, y aunque tenía todos esos tubos y su rostro estaba un poco hinchado, podía decir con seguridad que era una mujer bastante hermosa. De verdad que esto me generaba lástima. Era una mujer joven, hermosa y aparentemente rica. Debía tener un futuro brillante. De hecho, incluso recé un poco en un rato libre que tuve para que se mejorara. Pero desgraciadamente, ella no pudo sobrevivir más allá de esa noche. Estaba demasiado débil para aferrarse a la vida. Y antes de que yo terminara mi turno, ella falleció. Estas cosas a veces pasan en el hospital, y es mucho más común de lo que se cree. Pero nunca te acostumbras a ello, ni siquiera porque esas personas sean unos completos desconocidos. Tuve que limpiar la cama y la habitación donde ella estaba para que estuviera disponible para otro paciente que la necesitara. Y mientras estaba en ello, la compañera que estaba ayudándome me dijo algo un poco impactante, que ningún familiar había preguntado por ella en todo el tiempo que estuvo internada, y el único que estuvo al pendiente fue el doctor Gómez, un jovencito que es básicamente el sueño de todas las enfermeras en el hospital. Como todas unas chismosas que somos, nos preguntamos qué tenía que ver el doctor Gómez con esa misteriosa mujer. Pero esa noche no pudimos averiguar nada y tendríamos que esperar a ver qué pasaba, pues nuestro turno terminó en cuanto terminamos de limpiar y esterilizar la habitación. A la siguiente noche llegué esperando tener noticias de aquello, pero nadie en el hospital sabía nada. Bueno, era entendible que el doctor Gómez no quisiera que su vida privada estuviera filtrándose por todos los pasillos del hospital. Y en cuanto no supimos más de aquello, dejamos los cuchicheos ahí. Y por los siguientes días, todos seguimos con nuestro trabajo sin preocuparnos más por el asunto. Sin embargo, unas noches después, mientras saciaba uno de los pasillos, escuché pasos atrás de mí. Vi a una mujer caminando por el pasillo contiguo por un instante. Yo le llamé la atención. Le dije que no podía caminar por este pasillo ya que lo estaba haciendo. Pero parece que ella no me escuchó y siguió con lo suyo. Yo terminé de limpiar el pasillo. No iba a permitir que se ensuciara tan fácilmente. Así que me apresuré a alcanzar a aquella mujer y decirle que usara otro pasillo. Pero en cuanto llegué al pasillo y la busqué, ella había desaparecido. Di un suspiro de exasperación, pues ahora tendría que limpiar el suelo de nuevo. Pero inesperadamente, no había ni siquiera huellas ahí. Era como si aquella mujer nunca hubiera estado ahí. Yo me pregunté si estaba imaginando cosas a causa del cansancio. Así que rápidamente seguí limpiando para poder tomarme un pequeño descanso. Aquella noche, todo transcurrió con normalidad, pero las siguientes noches, más cosas extrañas pasaron. De un momento a otro, podía llegar a escuchar risas, susurros, pasos y demás. Y una que otra vez, logré ver a una mujer caminando por ahí, pero al final, seguía pareciendo como si fuera imaginación mía. Incluso le pregunté al doctor Gómez si era posible tener alucinaciones a causa del cansancio. Y sí, era posible, pero de alguna forma esto parecía ser algo más. Obviamente el trabajo siempre era agotador,
pero no para llegar al punto de tener alucinaciones, y mucho menos alucinaciones tan a menudo. Para estar prevenida, me aseguré de tener un descanso correcto, pero sin importar las medidas que tomara, esto no cambiaría. Llegué a la conclusión de que probablemente lo que yo estaba viendo y escuchando no era ninguna alucinación. Y esa noche, llegué totalmente decidida a averiguar qué es lo que estaba pasando. Así que estuve totalmente alerta a cualquier cosa extraña que sucediera a mi alrededor. Aproximadamente a la medianoche, como lo esperaba, vi a una mujer caminando por un pasillo. Rápidamente dejé todo lo que estaba haciendo y fui a alcanzarla. Era alguien que no debería estar ahí, y en cuanto llegué hasta el pasillo, la vi entrando en la oficina del Dr. Gómez, pero de una forma exageradamente peculiar. No abrió la puerta, simplemente la atravesó. Lentamente fui hasta la puerta de la oficina, la cual tenía la luz encendida. Era más que seguro que el Dr. Gómez estaba ahí porque escuché su voz, pero lo que decía era cuando menos preocupante. Ya te lo dije, no tuve nada que ver con tu muerte. Déjame en paz, por favor. No me atormentes más, te lo suplico. Esto me dejó un poco consternada. ¿Qué estaba pasando? ¿El amable Dr. Gómez hablando de esas cosas? ¿Acaso había sido culpable de alguna muerte? Muchas preguntas se estaban gestando en el interior de mi mente, cuando de pronto, mientras la puerta aún estaba cerrada, esa mujer la atravesó para salir de ahí, y en ese momento pude ver claramente su rostro. No lo podía creer. La recordaba perfectamente y no le daba crédito a lo que estaba viendo. Era la mujer que había sufrido el accidente. Aquella mujer que había sido internada en la unidad de cuidados intensivos. Aquella mujer que había fallecido mientras yo estaba en el turno nocturno. La jovencita que tanta lástima me generó. Al ver esta aparición, no me generó más que puro y genuino miedo. Literalmente, estaba viendo una persona muerta caminar frente a mí, como si nada hubiera pasado. Ella simplemente me ignoró y siguió su camino. Y mientras ella caminaba por el pasillo, simplemente se desvaneció. Yo no le daba crédito a lo que estaba viendo. Inmediatamente caí al suelo y empecé a respirar pesadamente. Unos instantes después, el Dr. Gómez salió de su oficina y me vio ahí en el suelo, con el rostro lleno de terror. Rápidamente me levantó y me llevó hasta su oficina para que me sentara. En cuanto me calmé, él me miró y me preguntó si yo la había visto. Y ahí no pude ocultarle nada. Incluso le confesé lo que había escuchado. En ese momento, él empezó a contarme lo que estaba pasando. Como es bien sabido por todos en el hospital, él es un hombre casado. Sin embargo, me confesó que había tenido una pequeña aventura con aquella mujer. Sonaba bastante arrepentido por lo que decía, y no necesariamente era porque sentía culpa de haber engañado a su esposa, sino porque se había metido con la mujer menos indicada posible. Esa hermosa mujer que había visto en el pasillo era una bruja, y además de eso, una que se había obsesionado con él. En un punto, ella lo comenzó a acosar, y no le bastaba con tener citas y salir de vez en cuando, sino que quería que él se divorciara de su esposa y se casara con ella. Según lo que me contó el Dr. Gómez, en cuanto se negó, ella le dejó en claro que se iba a arrepentir, así que comenzó a soltarle maldiciones, amarres y demás cosas extrañas. Dice él que tuvo que ir con santeros varias veces para quitarse de encima los maleficios que le había puesto encima esa bruja loca, pero siempre encontraba la forma de ponerle otro. Estuvieron en esa dinámica por meses, hasta que un día
Ella se cansó y le dijo que si no hacía lo que ella quería, iba a ponerle un maleficio que jamás podría quitarse de encima. Y fue ahí cuando ocurrió el accidente. Por lo que supuestamente fueron coincidencias, ella terminó en el mismo hospital donde él trabajaba. Él se sintió culpable, pero pensó que con la muerte de aquella mujer, todo volvería a la normalidad. Pero no se imaginaba cuán equivocado estaba. Después de su muerte, su vida no hizo más que empeorar. Tenía problemas con su familia, en su trabajo, y ahora ella lo venía a atormentar todas las noches. Honestamente, si no hubiera visto a esa mujer atravesar la puerta y desvanecerse así, jamás lo hubiera creído. Decidí no divulgar nada de lo que él me había dicho, y obviamente ayudarlo en lo que pudiera. Pero para mí fue difícil ver cómo la salud de ese joven desmejoró tanto que en un momento era básicamente como un muerto viviente. Se veía descuidado y demacrado. Y pronto, su actitud hacia los pacientes y hacia las demás personas empezó a cambiar. Atendía a los pacientes de mala gana. Varias veces se equivocaba en los diagnósticos de sus pacientes y trataba mal a todos los empleados del hospital. El joven apuesto y amable que una vez fue, ahora era una sombra de un pasado lejano y distante. Unos meses después, no tengo idea de qué es lo que le pasó. Según lo que se cuenta en los pasillos, el doctor Gómez terminó perdiendo su empleo, al parecer también a su familia, y decidió abandonar la ciudad. Nunca más nadie supo del paradero del doctor Gómez. Muchos dicen que terminó suicidándose, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo espero que esté donde esté, haya podido curarse y se encuentre mejor.